Alemania y Francisco Villa, Friedrich Katz, Universidad de aquí, Berlín, Felix A. Sommerfeld. Todos los nombres son alemanes. Quiero saber cuál es la conexión con Alemania. Hola mis amigos y amigas, gracias por volver al canal. Ayer ya hemos visto unas informaciones sobre Pancho Villa. Yo soy alemán y aquí en Alemania no nos enseñan nada sobre Pancho Villa en la escuela o algo así. Y he visto en general que me gusta mucho Pancho Villa, sus ideas y qué ha hecho en su vida. Pues hoy quiero ver más. Vamos a ver ese video, Secretos Oscuros de Pancho Villa, que no los enseñan en la escuela. Gracias a ese canal, El Nopal Times Tops. Ok. El enlace está abajo como siempre si quieres ir a ese canal. Vamos. Los secretos oscuros de Pancho Villa que no los contaron en la escuela. Bienvenidos a Nopal Brothers. Aquí en Alemania no nos contaron nada sobre Pancho Villa, pues eso es correcto. Nopal Sisters, a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del lado desconocido de Pancho Villa que pocos mexicanos conocen. Por ser uno de los héroes más queridos de la revolución, se nos ha hecho creer que era el Robin Hood mexicano, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, cuando en realidad hacía más de lo primero que de lo segundo. Por eso, aquí te hablaremos de la faceta que nos han ocultado en la escuela, del Pancho Villa de carne y hueso que traía sus propios intereses y que no daba pasos en guarache. Por ejemplo, ¿quieres saber por qué fue tan importante aliado de los alemanes? Pues aquí te lo diremos. ¿A qué? ¿Qué? Por favor. Para la realización de este contenido nos basamos en los libros Pancho Villa. Los alemanes en ese tiempo, no sé si está tan bueno estar conectado con los alemanes en este tiempo. De Friedrich Katz, Pancho Villa, retrato autobiográfico. ¿Y eso era un libro de...? Libros Pancho Villa, de Friedrich Katz. Friedrich Katz, un alemán, supongo. Pancho Villa, retrato autobiográfico, 1894-1914, de Guadalupe y Rosaelia Villa. Además de maestro de espías en México, 1908-1914, de Heribert von Feil. Felix A. Sommerfeld. Todos los nombres son alemanes. Quiero saber cuál es la conexión con Alemania. Y Pancho Villa. Porque que he visto en el otro video ayer es que en el inicio de su vida era un poco pobre, no tenía escuela, tenía que trabajar en el campo. Empezó a hacer delincuencias un poco, pero también dar dinero a la gente pobre. Y después tenía como un militario con mucha gente para cambiar la dictadura a algo mejor, ¿no? Una biografía alternativa de Paco Ignacio Taibo. Espero que eso es una conclusión rápida, correcta. Dime si algo está incorrecto porque estoy aprendiendo sobre Pancho Villa. También sirvieron de apoyo los artículos Alemania y Francisco Villa de Friedrich Katz, así como notas publicadas en Excelsior e Hipertextual. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El bandolero que terminó siendo héroe nacional. Los primeros años de Doroteo Arango no fueron felices, de acuerdo a su propia historia que dictó a Manuel Bauche, alcalde, y de la que se conservan sus memorias. Mencionó que la tragedia de su vida comenzó el 22 de septiembre de 1894. ¿La tragedia de su vida? Cuando tuvo que dispararle a su patrón, Agustín López Negrete, porque se aprovechó de su hermana Martina. Relata que al llegar a su casa escuchó a su madre gritar desconsoladamente y preguntar ¿por qué quiere llevarse a mi hija? Doroteo Arango montó en cólera, se dirigió a la casa de su primo, tomó su rifle y le pegó un tiro a López Negrete en el pie, quien se lamentó y con gritos exasperados pidió auxilio y sus criados armados acudieron a él. Tuvo que huir de la hacienda en su caballo y se escondió en la Sierra de la Silla. A partir de ese momento vivió como forajido en las montañas de Durango, se dedicó a los robos. ¿Eso es la verdad? Quiero, porque no hay nada de... No puedes saber si todo eso es la verdad, ¿no? No sé. Burlar la ley y a sus perseguidores, y al mismo tiempo cambió su nombre a Francisco Villa. Su papá fue el hijo bastardo de Jesús Villa, y dicen que de ahí tomó el apellido.
Durante 16 años vivió de la rapiña y aunque trataba de expiar sus pecados dando un poco de sus ganancias a los pobres, lo cierto es que su ambición por el dinero lo tentaban a quedarse con la mayor parte. Quiero saber qué es la opinión de este chico del video o de El Nopal Times sobre Pancho Villa, porque creo que en general la gente piensa, o también si haces una búsqueda muy rápida puedes ver que la vida de Pancho Villa en general tenía una influencia buena al país de México, ¿no? Porque había la lucha en contra de la dictadura, más derechos para la gente pobre, más derechos para la gente que trabaja en el campo y todo eso. Y quiero decir que eso es que dice en general sobre Pancho Villa, que era un hombre que cambió México al mejor, ¿no? No sé si en ese video van a decir solo cosas malas que pueden ser que son de verdad, pero no sé qué es la opinión de El Nopal Times sobre Pancho Villa. En 1910 se unió a la revolución apoyando la causa de Francisco y Madero, aunque lo cierto es que los primeros años siguió en lo suyo, en lo que sabía hacer. Se dedicó con su ejército de 40,000 dorados, como llamó a su tropa, al pillaje de trenes, bancos y comercios para repartir lo robado entre los necesitados y los miembros de la revolución. Villa llegó a ser gobernador de Chihuahua y de acuerdo al historiador Katz, Pancho Villa nunca se apropió de las riquezas públicas, a pesar de que le gustaba la... Ok, también dice cosas así que son en favor de Pancho Villa, pues no es que en ese video solo dicen cosas malas, ya tenía que pensar que espero que no es así ese video, ¿no? Que solo quiere dar informaciones de una dirección. Buena vida. Aceptó sin reparos el lujoso auto Packard que le regaló Lázaro de la Garza, su representante en Estados Unidos. Lo que sí hizo fue construir casas para sus esposas y amantes. Reconoció y apuntaló a todos sus hijos, a sus amigos y a cuantos le caían en gracia. Por esta razón no era bien visto por el resto de los revolucionarios, ya que no lo dejaban de ver como un simple bandolero acostumbrado a asaltar caminos. Número 2. Pancho Villa y sus mujeres a la orilla. Ok, a la orilla no sé qué significa, pero me puedo imaginar sobre qué se trata aquí. Otra faceta que quizás sí es más conocida por todos pero no retratada de cuerpo entero era la relacionada con el ojo alegre que era don Pancho Villa. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, aconsejaba a sus conocidos. Y bien lo sabía este don Juan de la Sierra, quien según sus biógrafos tuvo 29 esposas y 25 hijos, de acuerdo con las cuentas de Francisco Martín Moreno en Ok, muy productivo. su libro Arrebatos Carnales. Villa tenía 3 grandes vicios: los buenos caballos, los gallos valientes y las mujeres bonitas. Los más exagerados le cuentan 75 esposas, pero solo 10 quedaron en la lista de la historia: Luz Corral, Juana Torres, Pilar Escalona, Asunción Villaescusa, Austreberta Rentería, María Amalia Solo. Vaca, Manuela Casas, Soledad Seáñez, María Anaya y Guadalupe Cos. Luz Corral fue la más fiel de todas, aceptó casarse con el caudillo y estaba preparada para el diluvio de queridas, amigas, compañeras, viudas e hijos que le cayeron encima. Ella aceptó las reglas del juego mientras fuera la esposa querida y respetada, según relató en sus memorias. Aquel montón de mujeres vivían enamoradas de Pancho, se morían por acostarse con él, por tener un hijo suyo o porque las mirara siquiera. Cuando le daba la mano a alguna o les dirigía la palabra, se alocaban toditas. Tengo que leerlo para comprender. Y causaban la envidia de las demás. Escribió Rosaelia Villa en la biografía novelada de su abuelo Itinerario de una pasión. El chofer del general, Juan Carlos Caballero, reveló lo siguiente: yo le llevaba a visitar hasta 5 novias al día y tenía mucho aguante para las viejas. Y lo enamorado nunca se le quitó. De hecho, por visitar... Pero eso es su cosa personal, ¿no? Puedes también tener una influencia buena a un país si tienes muchas novias. No sé qué
que es la correlación. Para uno de sus lances amorosos, Manuela Casas, fue emboscado cuando conducía tranquilo su auto Dodge Brothers por las calles de Hidalgo del Parral. En su funeral lloraron Luz Corral y Austreberta Rentería, unidas por el dolor y el amor al mismo hombre. Número 3. Más que revolucionario, fue actor de Hollywood. Más que, eso también otra vez es, creo que en ese video quieren mostrar un lado de Pancho Villa que no está bueno, ¿no? En ese Nopal Times. Porque si dice es más un actor de Hollywood que un revolucionario, no creo que eso es la verdad, ¿no? Creo que era más revolucionario, pero también un actor en Hollywood. Ya es un personaje que ha cautivado por muchas razones, tanto por sus batallas como por su icónica figura. Porque fue bandolero, contrabandista y a su vez por ser retratado como tirano, genio, mujeriego, caritativo, como caudillo del pueblo y a su vez un líder brutal y despiadado. Como si su imagen y mito no fueran suficientes, Hollywood se acercó a Pancho Villa para dar seguimiento a sus campañas y llevar al incipiente público del cine las noticias lejanas de una tierra inhóspita y de un general que era perseguido tanto en México como en Estados Unidos. Fue así como Mutual Field Corporation le propuso a Pancho Villa pagarle la suma de $25,000 y el 20% de las ganancias en taquilla por filmar sus batallas. Sí, eso ya he visto en el video de ayer. Por supuesto, nada mal para una campaña militar con pocos recursos, conformada en mayor medida por campesinos, y Villa por supuesto que aceptó, ya que encontró sumamente atractivo vender los derechos de sus batallas a cambio de recursos para financiar su movimiento. De este trato se hicieron Sí, eso también tengo que pensar en eso, que puede ser que ha hecho algunas cosas malas y eso es conocido también, ¿no? Pero si haces estas cosas para financiar una revolución en contra de una dictadura, que es mucho peor, no está tan mal, ¿no? Cintas, la primera que gira en torno a la batalla de Ojinaga titulada The Battle of Ojinaga y la segunda The Life of General Villa. Esta última se estrenó en 1914 y solo se conservan fragmentos, ya que la mayoría del metraje se perdió al pasar de los años. A Pancho Villa le gustó mucho la vida de la farándula, a tal punto que ya no se podía diferenciar qué hacía como interés legítimo por la revolución y qué era lo que hacía por acrecentar el mito que giraba alrededor de su personaje. Imagínense hasta qué punto llegaba el teatrito de algunas de sus batallas, que Pancho Villa se comprometió a que sus luchas se disputarían de 9 de la mañana a 5 de la tarde para favorecer la calidad de las tomas, y que hasta cambió en varias ocasiones sus estrategias para fines artísticos de la película. También es conocida la anécdota sobre el traje de Villa. Se dice que la productora le dio al general un uniforme para su aparición en la película, ya que cuando lo conocieron su imagen no reflejaba la silueta de un líder que vendiera entradas para el cine. Y claro, después de que llegaron las cámaras se despertó el interés de Villa por lucir bien antes de ellas. A partir de ahí comenzó a cuidar con mucho recelo su imagen y su vestimenta. Cabe mencionar que la película de 2003 titulada Pancho Villa, producida por HBO y dirigida por Bruce Beresford, protagonizada por Antonio Banderas, es la historia de estas películas de Pancho Villa, por si te interesa saber un poco más sobre este tema. Número 4. El aliado de los alemanes. Ajá, ahora la cosa con los alemanes, vamos a ver. Debo confesarles que cuando escuché por primera vez esto que les voy a mencionar, quedé sumamente sorprendido y me decidí a buscar otros autores que hablaran sobre el tema para confirmarlo. Y oh sorpresa, resulta que sí hay diversas fuentes que lo demuestran. Mi primer fuente fue un video que se encuentra en YouTube titulado Zunzunei. No sé si YouTube es la fuente mejor de datos históricos, pero bueno. La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, el cual se lo recomiendo ampliamente. Y las otras fuentes son Maestro de Espías en México 1908-1914 de Heribert von Friedrich y el artículo Alemania y Francisco Villa de Friedrich. Alemania y Francisco Villa, Friedrich Katz, Universidad de aquí, Berlín, solo 10 minutos de mi piso, la reacción del gobierno de los Estados Unidos y de las grandes potencias europeas frente a la Revolución Mexicana.
Ok, pero aquí solo dice que había potencias en Europa que frenten la revolución y otras no, y hacen lo que está mejor para su país en Europa. No dice algo sobre Alemania y qué es la correlación con Pancho Villa, pero vamos a ver. En esto se relata el papel fundamental que jugó el alemán Felix Sommerfeld en nuestra revolución. Primero fue jefe del gabinete de Francisco I. Madero en 1911, además de ser el responsable de pactar cada uno de los encuentros que el apóstol de la democracia tenía con la prensa internacional. Pues había una persona alemana en una posición con poder, supongo. Sommerfeld gestionó el envío de armamento para sus aliados, pero cerró la frontera con Estados Unidos para evitar que los grupos rebeldes obtuvieran municiones. Dispuso además un ordenado sistema de espionaje en México. Ok, pues la dictadura de México en ese tiempo y el Kaiser de Alemania, que tampoco era tan bueno, trabajan juntos, supongo, y puede ser que la dictadura de México necesitaba ayuda de los alemanes o algo así, no sé. A pesar de todo esto y de que fue el extranjero que ejerció mayor influencia y amasó más poder en la Revolución Mexicana, su nombre ha sido sacado de los libros de texto de la historia. Tras la caída de Madero, se unió a Pancho Villa y se convirtió en su representante en los Estados Unidos. Era un diplomático muy listo y... ¿Qué? ¿Esta persona primero era en contra de los revolucionarios y después con ellos? A su vez, un hábil espía. México jugaba un papel fundamental para los alemanes durante la Primera Gran Guerra, pues su estrategia se basaba en que nuestro país provocara a los norteamericanos para forzar una invasión de parte de los Estados Unidos a México, y así asegurar que el país vecino, por estar ocupado en este lado, no entraran en la batalla que se libraba del otro lado del Atlántico. Primero lo intentaron con Victoriano Huerta, quien había aceptado pero no duró mucho en el poder. Luego Pancho Villa se convirtió en el objetivo principal, a quien lo apoyaron con armas y recursos económicos, y según Juan Manuel Zunzunegui, fue Sommerfeld quien le convenció de invadir Columbus. Sin embargo, el plan no les funcionó, porque los estadounidenses pronto se enteraron de las verdaderas intenciones, por lo que a pesar de que el presidente Wilson envió al general Pershing con más de 6,000 hombres en persecución de Villa dentro del territorio mexicano, no entraron al juego de invadir todo el país. De la influencia de los alemanes en los movimientos de Villa hay muchas pruebas, como agentes villistas entablando conversaciones con Rintelen poco antes del ataque, así como las diferentes estrategias utilizadas por los alemanes para enviar armas a Villa, incluso en ataúdes. Increíble, pues primero Alemania ayuda al gobierno de México y después a Pancho Villa, o son individuales de Alemania, no sé. Ok. Sin embargo, después de que esto no fue suficiente para provocar a los estadounidenses, los alemanes cambiaron de estrategia y decidieron establecer contacto con Carranza a través del famoso telegrama de Zimmermann, el cual fue interceptado y no logró los resultados esperados. Sommerfeld siguió manteniendo relaciones con Villa hasta fines de 1916, apartándose por esas fechas cuando Carranza obtuvo el reconocimiento por parte de Estados Unidos como presidente de México, y por lo tanto, Villa dejaba de ser una pieza importante en su tablero. Muy interesante. Dime qué piensas tú sobre ese video. Creo que en partes era un poco como solo quiere mostrar un lado de Pancho Villa. Y quiero decir también que conozco que Pancho Villa en general ha hecho muchas cosas buenas junto con Zapata y me gustan mucho las ideas de la revolución zapatista y de Pancho Villa en general. Pero también es interesante ver otras cosas como ese video. Gracias por ver todo eso. Espero que tengas un día perfecto en México. Adiós.